Vamos por favor al libro de Proverbios, Proverbios capítulo 31. Hoy vamos a estar escudriñando en la palabra del Señor y considerando en la palabra cómo luce una mujer, como el capítulo 31 de Proverbios lo expresa, una mujer bíblica, una mujer conforme al corazón del Señor, una mujer virtuosa. Entonces estaremos hoy meditando en ello. Para lo cual vamos al capítulo 31 de Proverbios. Y es que el propósito general de todo el libro de Proverbios es obtener sabiduría. Ese es el propósito general del libro de Proverbios. Pero no un conocimiento intelectual únicamente, sino una sabiduría práctica, aprender a vivir. ¿Y qué es la sabiduría práctica en este entendimiento que nos da el libro de Proverbios? Es aprender a vivir de modo que el Señor sea honrado. Esa es la sabiduría que Proverbios nos muestra. Esa es la sabiduría que registra en el libro de Proverbios. Aprender a vivir de tal manera que el Señor sea honrado. Ese es el tema del libro de Proverbios. Y la sabiduría, es decir, la inteligencia, el aprender a vivir de una manera que el Señor sea honrado, el libro de Proverbios comienza diciendo que tiene como base y fundamento el temor del Señor. Es el temor del Señor el fundamento para aprender a vivir sabiamente, inteligentemente. ¿Y qué es vivir sabiamente e inteligentemente? Viviendo de tal manera, vuelvo y repito, que el Señor sea honrado. Ese es el libro de Proverbios. Y ya que estamos hablando de este tema, como una mujer luce, una mujer que agrada al Señor conforme a la palabra del Señor, si el fundamento de la sabiduría que una mujer va a entender es el temor del Señor, eso es lo que expresa, por ejemplo, el versículo 30 del capítulo 31. Al final del versículo 30 dice: la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Esa será alabada. Mire cómo comienza destacando, o más bien enfatiza aquí y destaca el temor del Señor como el principio de todo. El principio de todo. Y eso es la verdad en este libro de Proverbios. Por ejemplo, vamos al capítulo 1, al inicio del libro de Proverbios. Al inicio del libro de Proverbios encontramos ese fundamento. Comienza hablando de la importancia de obtener sabiduría. Comienza hablando de la importancia de obtener inteligencia. Pero aquí registra que la inteligencia y la sabiduría no es conocer intelectualmente cosas, sino el versículo 7 dice: el principio de la sabiduría es el temor del Señor. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y nuevamente volvamos al capítulo 31. Mire cómo comienza el libro, enfatizando que la base de todo, el fundamento de todo es el temor del Señor. Pero a la vez cierra el libro mencionando lo mismo, el texto que habíamos leído. La mujer que teme a Jehová, 31:30, esa será alabada. De modo que todo el libro de Proverbios se enfatiza en la sabiduría, en aprender a vivir, pero aprender a vivir sabiamente, inteligentemente, pero la base de todo ello es el temor del Señor. Eso es lo que registra el libro. Por lo cual, ya que estamos hablando sobre este tema, cómo es una mujer virtuosa, cómo es una mujer que agrada al Señor, cómo es una mujer que honra al Señor, este libro enfatiza de forma detallada y describe de forma detallada que una mujer sabia, una mujer bíblica, es una mujer que teme al Señor, que teme al Señor. Pero miremos el contexto de este capítulo 31. Nuevamente vamos al capítulo 31, porque nos vamos a detener ahí. El contexto de este capítulo 31 es muy interesante. Son los consejos que una mujer sabia, una mujer virtuosa, mire esto, madres, una mujer sabia da a su hijo. Son los consejos de una sabia mujer,
una mujer virtuosa que da a su hijo. Mire lo que dice 31, versículo 1. Palabras del rey Lemuel. La profecía que le enseñó su madre. La profecía que le enseñó su madre. Este Lemuel se dice que es el mismo Salomón, que es el mismo Salomón, sino que toma una descripción diferente para destacar algo en él, pero no es el caso. El caso aquí es que esta mujer sabia le está dando consejos a su hijo. Aquí se llama el rey Lemuel. Pero ¿qué consejos le da? Si usted mira los primeros versículos, los 9 primeros versículos, ella le enseña, le instruye a su hijo en las virtudes de la pureza, en las virtudes de la templanza, de la justicia, le instruye en las virtudes de la misericordia, en las virtudes del temor a Dios. Pero después de haberle explicado eso, mire qué interesante, esta madre le instruye a Lemuel y le enseña qué debe ver en una mujer para escogerla como esposa. Mire esto qué interesante. Es una madre enseñándole a su hijo qué debe ver en una mujer para que elija sabiamente y elija una mujer virtuosa. Mire, este es el contexto de este libro, por lo cual el propósito de estudiar este capítulo para ver cómo luce una mujer sabia que honra al Señor, porque de tantos textos en la palabra hemos escogido este, porque es muy claro y habla todos los aspectos de una mujer virtuosa. Pero la razón de esto y lo que queremos enfocarnos en este estudio es ver a la luz de las Escrituras cómo luce una mujer sabia, una mujer bíblica, y no ver al mundo como el mundo nos dice que es una mujer. No debemos ver al mundo. Ustedes, mujeres, si quieren entender cómo es una mujer, si ustedes, esposos, y nosotros como esposos queremos entender qué esperar de una mujer, no debemos echar a ver al mundo. A nuestras hijas, a sus hijas, si ustedes quieren instruirles en cómo debe ser una mujer, no deben mirar al mundo y mirar cómo el mundo presenta a una mujer, sino ver las Escrituras. Y el capítulo 31 destaca todos los aspectos de una mujer bíblica. En primer lugar, vuelvo y repito, es ver a la luz de las Escrituras cómo es una mujer bíblica. En segundo lugar, el propósito es inspirar a las mujeres, tanto jóvenes y adultas, a temer al Señor y a imitar a esta mujer para que también asimismo tengan estas virtudes que aquí describe, sean animadas a tener estas virtudes, no animadas a lo que ven en el mundo, no animadas al reflejo de la mujer del mundo, sino ver cómo luce esta mujer y ser inspiradas a imitarle, pero también saber instruir a sus hijas en ese camino de ser una mujer virtuosa, instruir a sus hijos para que cuando tengan que elegir una esposa sepan cómo hacerlo, instruir a sus nietos, a sus nietas en ello, instruir también a otras hermanas para que sepan comportarse, o más bien miren cómo es una mujer que agrada al Señor. Pero en tercer lugar también tiene como propósito animar e inspirar a los esposos, nosotros como esposos, a entender cómo es una mujer bíblica y sepamos cómo orar, porque recuerdan cuando hablábamos del hombre decíamos que es el hombre el que debe instruir a su esposa. Sepamos hacia dónde debe dirigir nuestra instrucción a ella, hacia dónde debe dirigir nuestra oración por ella. Y si tú ya tienes una mujer virtuosa, después de, esto va a tomar 3 domingos, después de haber visto 3 domingos lo que es una mujer virtuosa, y tú identificas que ya tienes una, hablo a los esposos, que valoren eso, que valoren grandemente ello. Pero también animar a las jóvenes hombres como jóvenes mujeres a
aquellas mujeres a tener estas virtudes y a los hombres jóvenes a buscar estas virtudes. No buscar la belleza física, sino buscar estas virtudes que hay aquí, por lo cual esta enseñanza se dividirá en 3 partes, 3 domingos. Y hoy miraremos y nos centraremos en esta mujer virtuosa y miraremos la fuente de su virtud, pero también su escasez y también miraremos su valor. Por lo cual vamos a la palabra del Señor. Mire lo que dice el versículo 10, 31:10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Mujer virtuosa, ¿quién la? Mire cómo comienza diciendo, mujer virtuosa. Aquí destaca la virtud de ella, mujer virtuosa. Pero, ¿qué concepto hay detrás de esta palabra como virtuosa? Mire la palabra hebrea en el cual se escribió esto, se utiliza, y mire que es muy interesante, que la misma palabra que se utiliza aquí para describir que mujer virtuosa, esto de virtuosa es la misma palabra que se usa para describir a un soldado, es decir, esta palabra describe valor, fuerza, virtud. Mire que es muy errado el entendimiento que tal vez los impíos han tenido sobre los creyentes, que pensamos que la mujer es menos, que para Dios la mujer es menos, y muchos han llegado a afirmar, es que la Biblia es machista, dicen. Pero no, mire cómo le llama, mujer virtuosa. Destaca la fuerza de ella, su valor, su virtud. Y por supuesto aquí la madre de Lemuel, que le está enseñando qué debe ver en una mujer para escogerla como esposa, ella le dice que debe ver una mujer virtuosa, una mujer de fuerza, no fuerza física, sino de una fuerza espiritual, de un valor, de virtud. Pero le está enseñando y le dice, mira, esto es lo que tienes que ver en una mujer. Pero para entender a qué se refiere esta fuerza, este valor y esta virtud que le llama mujer virtuosa, ¿de dónde procede esto? O más bien, ¿cómo podemos entender esta virtud de esta mujer? Vamos al libro de Génesis, y en el libro de Génesis encontramos 2 aspectos en los cuales caracterizan, o más bien muestran que esta mujer, o le dan la categoría a esta mujer de una mujer virtuosa. Vamos al inicio de todo, al libro de Génesis. Génesis en el capítulo 1, Génesis capítulo 1, versículo 26, hay 2 aspectos en el libro de Génesis en la creación que destacan esto. Mire Génesis 1, 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos y en las bestias de la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios a su imagen, al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra le creó. Mire esto, el primer aspecto que encontramos de por qué hace de una mujer virtuosa, es que la mujer ha sido creada como imagen de Dios. Ha sido creada como imagen de Dios. Y al ser imagen de Dios, ella es llamada a reflejar la gloria de Dios en este mundo. Ella es llamada, al ser imagen de Dios, a reflejar la imagen de Él al mundo. Mire esto qué interesante. La mujer, así como el Señor la diseñó, así como el Señor la creó, el llamado que Dios ha hecho a ella es reflejar la imagen de Dios. Ella debe mostrar a Dios. Ella, al ver una mujer, ella debe mostrar la gloria de Dios. Eso es lo que dice que es imagen de Dios. Esto hace que la mujer miren al Señor y no se miren a sí mismas. Que contemplen al Señor y no se contemplen a sí mismas. En un mundo tan obsesionado por la imagen,
Mire lo que dice Proverbios 31:30. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. En un mundo que ha hecho que la mujer se obsesione por su imagen, esto de que ella sea imagen de Dios la debe llevar a pensar, a sentir, a actuar, a vivir toda su vida agradando al Señor, mostrando la imagen de Él, mostrando la imagen de Él. Ella debía junto con Adán señorear y cuidar de la creación. Ese era el llamado que Dios le había hecho a ella. Debía junto con Adán cuidar de la creación que Dios había hecho. Mire cómo dice, varón y hembra le creó. Varón y hembra le creó. A pesar de que Dios los creó diferentes en cuanto a sus sexos, no obstante, Dios les dio diferentes roles en los cuales cada uno debía glorificar a Dios mostrando la imagen de Dios. Por lo cual, esa imagen, mire, el feminismo es terrible. El feminismo critica al machismo, pero no hay cosa más perjudicial para la mujer que el feminismo, porque distorsiona el rol, distorsiona la imagen que Dios le dio a la mujer. Y al distorsionar la imagen que Dios le dio a la mujer, por supuesto, ella no va a glorificar a Dios. Cuando ella dice, no, yo tengo que tomar los roles y ser como hombre, no va a glorificar a Dios. Puede que haga muchas cosas. Puede que haga cosas sorprendentes en el mundo. Puede que consiga logros impresionantes. Puede que alcance alturas impresionantes de honores, pero no agradará al Señor. No honrará al Señor. Pero esta mujer es una mujer virtuosa en primer lugar porque ella sabe que Dios le ha diseñado diferente al hombre en cuanto a su sexualidad, en cuanto a su llamado, en cuanto a sus roles, y al cumplirlos ella glorifica al Señor. Ella le da gloria a Él. Ella exalta el nombre del Señor. Por lo cual, mire la característica de una mujer virtuosa. Da gloria al Señor. No quiero entrar en ello porque eso es para después. Pero cuando una mujer no se sujeta a su esposo, cuando una mujer trata de mandar, de señorear, de gobernar, no le está dando la gloria a Dios. No está mostrando la imagen de Dios. Cuando una mujer es la que se toma sobre sus hombros la labor de dirigir el hogar, de comandar el hogar, de ser la que dirige, de ser la que provee, de ser la que gobierna el hogar, no le está dando la gloria a Dios. Eso lo digo en las mujeres que no tienen esposo. Hay algunas que les toca tomar esa función, pero en aquellas que lo tienen, pero lo pasan por alto, no está dando la gloria a Dios. No está dando la gloria a Él. Por lo cual, al inicio podemos ver, no es mujer virtuosa. Porque su virtud en primer lugar viene a razón de que ella es imagen de Dios. Muestra a Dios. Cuando es una mujer sujeta, cuando es una mujer que honra a su esposo, cuando es una mujer que cumple con los roles a quienes el Señor le ha puesto, es una mujer que honra a Dios. Así para la sociedad sea, alguien me decía, una mujer creyente, una mujer cristiana que procuraba honrar al Señor, procuraba ser una mujer virtuosa porque eso había aprendido. Una mujer que procuraba darle la gloria a Dios, un día se reunió con sus compañeras de la universidad. Ella estudió X carrera, pero no la ejercía, sino que estaba en su casa cuidando de su esposo y de sus hijos. Hacía cualquier labor en su casa, hacía otra cosa que no tenía nada que ver con su carrera. Y un día se reunió con las compañeras del trabajo y cada una comenzó a decir, bueno, yo he logrado esto, yo he logrado esto otro, ¿y tú qué has hecho? Ella respondió, no, yo estoy en mi casa, cuidando de mi familia. ¿Pero cómo es eso?
pero has perdido tu vida. Has desaprovechado los talentos que Dios te dio. Has desperdiciado tu vida. Mire, pero ella decía, no, yo me siento plena y gozosa en ello. Porque ella entendió cuál es el rol al que Dios le había llamado. ¿Cuál es el rol que Dios le había llamado? Con esto no quiero decir que la mujer no pueda trabajar, que no pueda estudiar, no, eso lo miraremos después. Simplemente no tiene sobre sus hombros la carga de ello. En segundo lugar, esta mujer es una mujer virtuosa porque al ser imagen de Dios, Dios la ha llamado para algo y ella lo cumple. Mire lo que dice Génesis aquí mismo, capítulo 2, versículo 18. Génesis 2, versículo 18. Mire lo que dice la palabra del Señor. Y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Mire esto, no es bueno, dijo el Señor, que el hombre esté solo, por lo cual le haré ayuda idónea para él. Mire cómo le llama, ayuda idónea. ¿Para qué fue llamada la mujer? ¿Cuál es el rol que Dios le ha dado a una mujer? ¿Para qué Dios la llamó? ¿Cuál era el oficio de ella cuando Dios le dijo a Adán y a la mujer que señoreen y gobiernen sobre todo? ¿Cuál era el llamado de ella? Era ser ayuda idónea. Mire cómo dice el texto. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Mire que la soledad de Adán no representaba que era difícil que él fuera el único ser humano. En eso no era el problema, porque el Señor es pleno sobre todo y la soledad para Adán no representaba, estoy aquí con muchos animales, con muchos árboles, pero soy el único ser humano aquí y me siento solo. No era eso. La soledad para Adán se manifestaba en que él no podía hacer el trabajo a quien el Señor le había llamado. Adán no podía cumplir el rol que Dios le había llamado porque necesitaba de una ayuda idónea para ello. Y por ello Dios creó a la mujer. Esta palabra en hebreo, eser, indica una fuerza inherente. Indica un aliado, una ayuda, alguien que brinda apoyo y alivio. Es una fuerza al lado. Es una contraparte esencial. Es algo indispensable. Por eso Dios miró y dijo, no es bueno que esté solo. Por tanto, necesita algo indispensable al lado de él. Necesita alguien indispensable a su lado. Y por ello hizo a la mujer. Pero mire esto. Mire, Dios le llamó Eser a ella. Ser ayuda en el mundo, la imagen del mundo de ser ayuda es indignante, es denigrante. En el mundo no le gusta a nadie ser ayuda. Ser ayuda para el mundo es como lo peor. No, yo no tengo que ser ayuda, yo tengo que dirigir, no ayudar. Yo tengo que ser el que da las órdenes, no recibirlas. Pero en la palabra del Señor, conforme a la Escritura, no es así, porque Dios mismo se llamó Eser, ayuda idónea. Mire lo que dice en Éxodo, capítulo 18, versículo 4. Éxodo, capítulo 18, versículo 4, Dios mismo toma para sí, bueno, en nuestro idioma no lo vamos a notar, pero déjeme decirle que es la misma palabra que Dios usa para referirse a la mujer como ayuda idónea. Eser, lo mismo. Éxodo, en el capítulo 18, versículo 4, dice, y el otro, está hablando de los hijos de Moisés, se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Mire esto. Moisés llamó a su hijo Eliezer, es decir,
Dios es ayuda. Dios es ayuda idónea. Dios es ayuda idónea. ¿Alguien me puede ayudar a leer el Salmo 33:20? Salmo 33:20, por favor, alguien que me pueda ayudar. Y otra persona me puede ayudar leyendo el Salmo 75. Primero, Salmo 33:20 y Salmo 75, otra persona. Y otra persona, por favor, me puede ayudar leyendo el Salmo 115, 9 y 10. Salmo 33:20. Nosotros esperamos que el Señor nos ayude, porque Él es nuestro apoyo y nuestro protector. Mire esto. Dice, Él es nuestro apoyo. Cuando se refiere a esto, en la Biblia Reina Valera dice nuestra ayuda. Se refiere a lo mismo, es la misma palabra, la misma palabra. Salmo 75. 75 dice, yo estoy afligido y menesteroso. Apresúrate a mí, oh Dios, ayuda mía y mi libertador eres tú. Mire cómo le llama el salmista. Oh Jehová, no te detengas. Le llama el Señor mi ayuda. Es alguien que ayuda. Mire, el Señor mismo se llamó a sí mismo Ezer, que es la misma palabra. Él es ayuda. El Salmo 115, 9. Israel confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Mire esto. Confía en el Señor. Él es tu ayuda. A la mujer no se la ha hecho menos. Se le ha dado la gracia de ser llamada o la función que el mismo Señor, el honor que el mismo Señor se ha tomado para sí, el ser ayuda. La vida del hombre carecía de la mujer. Entonces Dios vio esto y creó a la mujer para rectificar esto. Por lo cual no es cuestión de valor, no es cuestión de quién es más y quién es menos. Es una cuestión de necesidad. La mujer complementó al hombre en la obra de la creación de reflejar la imagen de Dios. Mire esto, Adán, sin esa ayuda idónea, no podía reflejar la imagen de Dios, a lo cual Dios le había llamado. Por eso la ayuda idónea es para ello. Juntos complementan la creación, serían iguales pero a la vez diferentes. Mientras Dios contemplaba su creación, que incluía al hombre y a su ayuda idónea, mire lo que dice en el versículo 1 de Génesis. Génesis 1, versículo 31, después de que Dios creó todo y lo hizo perfecto. Génesis 1:31, Dios, al ver su creación, al ver al hombre y a su ayuda idónea, dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Vio Dios todo lo que había hecho, y fue bueno en gran manera. El ser ayuda de la mujer para el esposo no es una señal de debilidad. De hecho, la sumisión que la palabra del Señor manifiesta es en eso. Me someto, dice la mujer, para ser ayuda a Él. La sumisión trae fortaleza. Porque cuando una mujer vive de esa manera, el Señor es glorificado y su evangelio puede ser proclamado, porque mi querido hermano y hermana, ¿sabe para qué es el matrimonio? El matrimonio es como proclamar el evangelio. Cuando alguien se casa, lo que está haciendo es, el matrimonio mismo es un reflejo, o debe ser un reflejo, de lo que es el evangelio. Cristo con su iglesia. Cuando usted piense en su matrimonio, cuando usted mire su matrimonio, cuando miremos nuestro matrimonio, sepa que Dios lo ha hecho para que reflejemos el evangelio de Cristo. ¿Cómo es la relación de Cristo con su iglesia? Por lo cual, ayudar, la mujer al ser puesta como ayuda idónea, implica que es llamada a desarrollar e implementar los dones para el bien. Mire esto. La mujer fue puesta como ayuda idónea
para que cumpla el llamado del Señor con los dones que el Señor le ha puesto para el bien de su esposo, de sus hijos, pero también para los demás. Mujer soltera, Dios te ha hecho por diseño ayuda. Dios te ha hecho por diseño ayuda idónea, para que el Señor sea glorificado en ello, para que Dios reciba la gloria. Por ello encuentra gran gozo en vivir una mujer de esta manera, encuentra gran gozo en una feminidad bíblica, porque encuentra fortaleza en ello y bendición en ello cuando lo hace de esa manera. Mira, mujer soltera, esto tristemente muchas veces cuando hablamos de feminidad y todo eso se enfoca solo en el matrimonio. Pero esto de ser Éser es un diseño de Dios natural en la mujer. Enséñale a tus hijas a hacerlo. Cuando sean niñas, enséñales a hacerlo. Mira, esta palabra Éser se representa de forma muy preciosa en mujeres solteras que ayudaron. Por ejemplo, Ruth, cuando enviudó, ayudó a Noemí. Fue de gran ayuda a Noemí. Fue de gran fortaleza para ella. María y Marta, dos mujeres solteras, fueron de gran ayuda y apoyo para Cristo en su ministerio. Febe también ayudó a Pablo, pero incluso hubo mujeres que ya ancianas ejercían esa labor de ser ayuda. Loida y Eunice ayudaron a Timoteo. Mire esto, qué precioso. Cualquiera que sea tu estado, casada, viuda, tristemente separada o soltera, debes vivir una feminidad centrada en el Evangelio. Vuelvo y repito, como esposa eres ayuda a tu esposo y a tus hijos. Como madre eres ayuda a tus hijos. Como soltera puedes usar tus dones para ayudar a otros, para ayudar en la iglesia a otros, compartiendo y mostrando la gloria de Cristo, mostrando el Evangelio de Cristo con otros, ayudándose mutuamente y proclamando todos el mensaje del Evangelio. Después miraremos más virtudes detalladas sobre esto. Mire lo que representa la virtud. Es imagen de Dios y ha sido creada como ayuda idónea. Ayuda idónea. Pero volvamos a nuestro pasaje de Proverbios, porque el texto sigue y quiero ir a la segunda parte de esto, su escasez. Mire cómo dice, mujer virtuosa, ¿quién le hallará? Mire esto, mujer virtuosa pregunta, ¿quién le hallará? La pregunta da a entender que no resulta fácil hallar una mujer que merezca tal reputación de ser una mujer virtuosa. Es fácil encontrar una mujer hermosa físicamente, pero no una mujer virtuosa. Mire, engañosa es la gracia y vana la hermosura. Pero de la mujer virtuosa dice, ¿quién le hallará? Mire esto, pero esto mismo también se habla del hombre. Esto mismo lo dice del hombre. Por ejemplo, en Proverbios 26 dice que de un hombre veraz, ¿quién lo hallará? Un hombre veraz, ¿quién lo hallará? Por lo cual, la madre exhorta a su hijo en este capítulo 31 a no usar solo los ojos, sino que use su cabeza cuando vaya a escoger una mujer. Mire, esto mismo hizo Abraham cuando buscaba esposa para su hijo Isaac. Al no ver ninguna mujer virtuosa en Canaán, él la buscó en su tierra pensando que Dios le proveería y fue así. Una mujer virtuosa, pero ¿por qué es tan difícil encontrar una mujer virtuosa? ¿Por qué es tan difícil? Debido al pecado. Y mire la cosmovisión del mundo. Ha diseñado mujeres no conforme a la palabra del Señor, sino una distorsión tan terrible de la mujer. Por lo cual, así como no es fácil encontrar un hombre veraz, tampoco es fácil encontrar una mujer virtuosa. Nuevamente quisiera que me ayuden.
Proverbios capítulo 2, versículo 16 al 19. ¿Quién puede leer, por favor? Bueno, es bastante largo, quisiera leerlo yo. Acompáñenme, por favor, a Proverbios capítulo 2, versículo 16. No es fácil hallar una mujer virtuosa, pero una mujer con estas características que aquí voy a mencionar, leyendo Proverbios, es fácil encontrar. Mujeres impías, cuya casa está inclinada a la muerte. Mientras leemos esto, alguien por favor busque Proverbios 5 del 3 al 6. Proverbios 5 del 3 al 6. Voy a leer Proverbios 2, 16. Dice la palabra del Señor: serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Y mira esto, todos los que siguen a ella, tal vez puede ser muy hermosa físicamente, y la siguen, dice, no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Mire qué terrible. Mujeres así se encuentran por montones. ¿Alguien por favor puede leer 5:3 del 3 al 6? Dice, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajeno, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás, sino considerarás el camino de la vida. Mire esto, cómo describe esta mujer. Halaga con sus palabras, pero realmente al seguirla son caminos que tristemente van a conducir a la muerte. Mire las características de esta mujer. Es una mujer cuyo fin, dice, es amargo como el ajenjo, y sus pies descienden a la muerte. Mire esto, mujeres así hay muchas. Mire, por favor, alguien me puede ayudar leyendo capítulo 11, versículo 22, por ejemplo. Capítulo 11, versículo 22 describe a otra mujer, que de estas hay muchas. Mire cómo describe la palabra del Señor. Como zarcillo de oro en el hocico del lucero. Es la mujer hermosa y apartada de razón. Mire, una mujer necia, sin sabiduría, puede ser físicamente hermosa, pero es comparada esa hermosura como la de un cerdo. No tiene más valor que eso. Es una mujer físicamente hermosa, pero necia. 14:1, Proverbios 14:1. Y mire esto, qué impresionante. 14:1. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Mire esta mujer. Puede derribar una familia. Y mujeres así hay muchas. Esto describe, y hay muchísimos más. Esta mujer describe, o es descrita aquella mujer sin Cristo. Una mujer no virtuosa. Una mujer que no ha procurado principalmente ver a Cristo para poder ser imagen de Dios, y por lo cual, mire, la descripción es tan terrible. Pero volvamos a Proverbios capítulo 31, porque si bien es cierto, es difícil encontrarlas, mas sin embargo, por la gracia del Señor, Dios las hace, Dios crea esto en ellas. Dice, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. Es una joya esta mujer, es de mucho valor a los ojos del Señor. Antiguamente se valoraba mucho las piedras preciosas como las telas finas, los metales preciosos, pero describe que esta mujer sobrepasa ello. Resalta que una mujer virtuosa sobrepasa en valor largamente a las piedras preciosas y a los diamantes. Es como si la mamá de Lemuel le dice, debido a que es difícil encontrar una mujer así, el día que la encuentres, dale el valor que ella merece.
Si tienes una esposa así, hónrala. Guarda con tus pensamientos siquiera el ser infiel con ella. Por lo tanto, un hombre sabio preferirá a una mujer como esta antes de una mujer insensata. Pero ¿de dónde se obtienen estas virtudes? De esto hablaremos más, por supuesto, cuando ya miremos en detalle sus virtudes. Pero ¿de dónde se obtiene esto? Acompáñame, por favor, a Primera de Pedro 3:3. Primera de Pedro 3, capítulo 3, versículo 3 dice: Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 3: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer alguna amenaza. Mire estas virtudes. ¿Cómo se logran? ¿Cómo se logran estas virtudes? Mirando al Señor de las virtudes, a Cristo. Por eso los jueves estamos estudiando los atributos de Dios, para entender cómo ese atributo de Él nos reviste a nosotros y a ustedes como mujeres. El contemplar el rostro de Cristo, al conocer más de Él, de sus atributos, serán embellecidas por la gracia del Evangelio. Lean la palabra, estudien la palabra, apaguen el televisor y lean más la Biblia. No tengo tiempo, ese es el peor engaño que puede haber. Susana Wesley tenía 19 hijos. 19 hijos. Mas, sin embargo, ella dedicaba 2 horas diarias al estudio y a la oración y a la lectura de la palabra. Ustedes han tenido 4, 3, no sé cuántas más hayan tenido, pero saben lo que es tener el número de hijos que tienen. Imagínense 19. Pero ella todos los días apartaba 2 horas para el estudio y la oración. Únanse a otras mujeres piadosas. Exhórtense y anímense mutuamente. Edifíquense mutuamente. Esposo, ¿quieres una esposa así? Cuando leemos esto decimos, eso es lo que quiero. Pero mira, querido esposo, si tu esposa no es así, es el llamado urgente para que seas tú el que mires a Cristo, seas tú el que le exhortes, seas tú el que le edifiques, seas tú el que la lleves a Cristo, porque el llamado para ello, ¿quién es el que santifica a la iglesia? Cristo. ¿Quién es el que santifica a su esposa para que se vuelva una esposa cada vez más virtuosa? El esposo. Por eso, esto es un llamado que el Señor nos hace y perseveremos en ello con la gracia del Señor. Seguiremos estudiando en esto. ¿Hay alguna pregunta?